E nele Pare de Sufrir de hoje, eu tenho a senhora Cristina. Como le va? Bem? Muy bien, obispo. Quanto tempo de sofrimento? 20 años. Como que começou? Empecé a los 13 años con depresión, dolor de cabeza constante, miedos, pesadillas, ataques de nervios. Ya a los 13 años, en mi adolescencia, ya tenía mis ataques de nervios y el autoestima muy baja, a pesar de que mi vida era muy normal y que tenía todo. Igual, era una cosa constante, era algo que me perseguía, escuchaba ruidos, veía personas que se estaban por morir, tenía cosas en mi mente, a veces pensaba en autodestruirme. Ya desde los 13 años comencé con síntomas y problemas de conducta, aunque era una persona que era muy responsable en ese momento. Yo sabía, quizás entendía un poco no entendía muy bien lo que me estaba pasando. Eso fue a los 13 años, así comenzó mi sufrimiento. Así comencé con esa leve depresión y ataques de nervios. Fui creciendo, fui madurando y todo se fue aumentando, hasta que me descubren un tumor en la cabeza. Me hice adicta a las pastillas. Las pastillas que me daba el psiquiatra eran obviamente porque no podía dormir y por mi depresión y por mis dolores de cabeza constantes. Escuchaba ruidos, se me ha llegado hasta mover la cama, abrir el ropero, escuchar cosas adentro de la habitación, ver sombras. Era toda una pesadilla. A veces no quería dormir porque no descansaba, sino que cuando me dormía siempre tenía pesadillas. Entonces a veces me negaba a dormir, aún tomando pastillas. Empecé desde muy chica a sentir cosas extrañas. Cuando fui creciendo, como ya dije, esto se fue acentuando, esto se fue agravando. Esto se sumó a mi tumor en la cabeza, fiebre reumática, problemas ováricos y un sufrimiento total porque no solamente tenía el tumor, sino que se me había inflamado el trigémino. Entonces era una cosa horrible lo que me pasaba. Tuve convulsiones. Las convulsiones eran muy dolorosas porque no solamente me dolía la cabeza, sino que es como que me iba y me empezaban a doler los músculos y no se encontraba el porqué de esas convulsiones. Cuando fue que me descubrieron el tumor, ahí se suponía que esas convulsiones eran por lo que estaba pasando en mi cabeza. Yo tenía un tumor en la silla turca. Era un dolor terrible lo que yo sentía en la parte de la cara, se me caía el pelo, estaba la cara como desencajada, no era mi rostro, y así continuamente, todos los días mi sufrimiento. No podía trabajar. Yo sé que cuando empecé desde chica a los 13 años a tener esto, mi vida era normal, estudiaba, tenía buenas notas hasta que me empecé a enfermar. Tenía las mejores notas y luego me empecé a enfermar y todo empezó a decaer. Todo se frustraba. Desde muy chica se me empezó a frustrar absolutamente todo. Todo lo que yo quería hacer, todo lo que yo quería lograr. Desde los 13 años se me iba frustrando toda la vida. Eso me generaba una depresión, me generaba angustia, tenía miedos, tenía miedo a vivir, tenía miedo al futuro, mi autoestima muy baja. Me sentía siempre la peor de todas, me sentía culpable de todo, absolutamente. Era como que sentía que el mundo estaba en contra mío, desde los 13 años. Era un problema psicológico, un problema espiritual, un problema que me acechaba. Yo estaba en mi adolescencia, donde los adolescentes se empiezan a formar, y llevar con eso, esa confusión, esa depresión fue muy difícil para mí. Así fui creciendo, obviamente con todos estos problemas y después sumarle los dolores que yo tenía.
Cuando tenía 27 años empecé con fiebre reumática. La fiebre reumática es incurable. Estaba acostada, no me podía mover, no me podían ni tocar siquiera la piel porque eran como que los huesos hervían dentro mío, la piel me dolía y así tenían que llevarme casi a UPA en un auto para aplicarme una inyección que ahí me calmaba. Eso no tenía cura, no tiene cura, supuestamente. Para la ciencia la fiebre reumática no tiene cura y sin embargo yo me curé. El dolor del tumor en la cabeza, las pesadillas, 3 intentos de suicidios. Intenté suicidarme 3 veces, una vez con una sobredosis de pastillas, estuve en coma, otra vez rompí un vidrio, me quise cortar las venas y así siempre tenía esa idea de autodestruirme, siempre. Cuando llegué a la iglesia, mi hija más chica no hablaba, tenía 2 años y medio, no caminaba, mi hija Julia, a causa de que cuando ella nació, ese mismo día falleció mi papá. Entonces la depresión se me aumentó más de todo lo que estaba viviendo, de mi enfermedad, absolutamente todo estaba en el parto, fallece mi papá. Eso aumenta mi depresión y clínicamente mi hija nace con depresión. Y tenía 2 años y medio y mi hija no caminaba ni hablaba. Eso aumentaba todos los problemas económicos, problemas espirituales. Mi hija en esa situación, yo no tenía ni para los remedios, no podía trabajar, no podía pagar la luz, me quedé sola con mis 3 hijas. Mi mamá, con su dolor de haber también pasado por el tema de que había perdido a su marido tan joven, fue una película de terror. Fue una película de terror lo que vivimos en mi familia en ese momento. Mi enfermedad, mi depresión, el problema económico, mi papá que se había ido. Fue todo un caos, fue todo muy triste, fue todo muy traumático. No solamente para mí, sino para el entorno y para mis hijas. Imagínese, obispo, que no tenía, llegué en un momento de no tener para darle la leche a mis hijas y con la luz que me habían cortado. La casa, que en este momento esa casa la tengo alquilada, estaba totalmente destruida. Se me empezaron como las paredes a romper, a quebrarse, la humedad de la casa. La casa se me venía abajo. Era increíble verla. Fue ahí donde escuchaba los ruidos, donde me pasaron tantas cosas, donde viví tantas tristezas, tantas angustias, tantas enfermedades. Otra de las cosas, tuve hepatitis a los 5 años. Sufrí de problemas hepáticos desde los 5 años hasta que conocí a Dios. No podía comer absolutamente nada. Eso se sumaba a las pastillas que tomaba. Usted conoce muy bien el significado de la palabra sufrimiento. Muy bien, de todo. ¿Cuántos años? 20. ¿Cómo que usted paró de sufrir? Llegué a la Iglesia Universal por una invitación un día viernes. Ya el primer día, obispo, que yo llegué, el día viernes, pasé por el camino de la sal y me liberé dejando las pastillas. Ese mismo día. ¿En el primer día? En el primer día dejé las pastillas. Dejé las pastillas que yo las tomaba y ahora me doy cuenta que estoy consciente de cómo tomaba esas pastillas. Las tomaba cada rato. Vivía siempre, como quien dice, con el efecto de las pastillas. No era yo. Llegué un viernes de liberación, dejé las pastillas. Esa noche, obispo, dormí toda la noche. Fue mi primer día en la iglesia, toda la noche. Al otro día tenía otro rostro. Hasta mi mamá me dijo, Cristina, sos otra. Y ahí empezó todo.
Ahí empezó todo. Sábado a la mañana, sua mamá já se deu conta que você estava distinta. Yo estaba distinta. Ajá. Yo estaba distinta. Es como que ahí respiré. Fue como que me saqué 20 años de sufrimiento. De a poco fui asistiendo. No falté absolutamente ningún viernes, ningún domingo. Empecé a hacer las cadenas. Obispo, no. Llegué caminando el primer viernes. Y fíjese que me equivoqué de colectivo. O sea, ¿sabe por qué le digo que me llegué caminando? Porque tenía solo el pasaje para un boleto. Un boleto. Me tomé otro colectivo, me llevó para otro lado y tuve que ir caminando de ese lugar hasta la iglesia de Lanús. Fue algo muy atípico lo que me pasó. Era como que no entendía ni siquiera el colectivo que tenía que tomar. No solamente quizás, no por el efecto de la pastilla que me había tomado, sino que siempre sabía el colectivo que iba a esa dirección. Me tomé otro colectivo. Cuando estaba arriba del colectivo, pero este colectivo no va. Entonces tuve que bajar y caminarme todas esas cuadras porque no tenía ni siquiera para el boleto cuando llegué a la iglesia el primer viernes. De ahí comenzó todo lo bueno, mi sufrimiento se acabó. A los 2 meses voy al neurólogo. El neurólogo, voy subiendo al piso donde estaba, donde él me atendía, a donde yo iba, al nosocomio que yo iba, y me dijo, qué bien que estás. Dice, te voy a hacer los análisis de nuevo. Yo ya no tomaba las pastillas. Me hace los análisis y cuando vuelvo a la semana que están todos los estudios nuevamente, me dice, Cristina, no tenés nada, ¿dónde fuiste? No sé dónde fuiste. El propio neurólogo y psiquiatra. Le digo, es Dios, doctor, es Dios que me liberó de todo esto. Y me dice, no tenés nada. Por favor, seguí yendo donde estás yendo, no tenés nada. Ahí empecé a liberarme, obispo, de todo. Déjeme aclarar este punto, que é muito importante. Você prueba para todos aqueles que participam del Pare de Sufrir, Sí. que a fé que hemos apresentado não é uma fé fanática, No. é uma fé inteligente. Você vino à Universal, usou sua fé e comprovou o milagro com os médicos. Exacto. Ou seja, a própria medicina pudo comprovar o poder de Deus. Totalmente, obispo. O tumor desapareceu. Desapareció el tumor. Dejé de tomar todo. Yo hace años que no tomo ni siquiera una cafeaspirina para un dolor de cabeza. Tenía fiebre reumática, jamás volví a tener la fiebre reumática. Como de todo, como absolutamente de todo. Le cuento una experiencia que tuve hace un año. Fui a hacerme unos análisis general, fui a hacerme un hepatograma. El médico, un hepatograma, cuando yo antes de llegar a la iglesia vivía con problemas hepáticos totales, ¿no? Hasta el agua a veces me hacía mal. Me hago un hepatograma el año pasado y me dice mi médico, perdóname, pero me parece que me equivoqué de análisis. Le digo, ¿por qué, doctor? Dice, porque esto parece un hígado de un recién nacido, no puede ser tu análisis. Le digo, como usted quiera. Yo estaba segura que era el mío. Me manda a hacer de nuevo el análisis, me hacen nuevamente el hepatograma y me hace de riñón también. Me dice, no, dice, es el tuyo. Dice, tenés un hígado. Dice, y tenés un riñón como de una criatura. Y yo los veía. Y los tengo guardados, que los tendría que haber traído porque fue algo admirable lo que pasó. La salud cambió. Cambió la salud, cambió La todo. vida económica. La vida económica. La vida económica, ya cuando empecé a liberarme, empecé a desarrollarme profesionalmente. Perdão, senhora, perdão. Sim. Quando você chegou à Universal, Sí, os problemas econômicos estavam a que ponto? no tenía para comer. Nem para comer. No, porque tomaba Nem para el boleto, não? No, yo llegué caminando. Tenía para un solo boleto, me equivoqué de colectivo, llegué caminando. Me habían cortado la luz. No, mi madre me ayudaba con la comida, me compraba la leche, no tenía ni para la leche de mis 3 hijas. No tenía para la leche. Cambió toda mi vida. Hoy por hoy tengo una calidad de vida
excelente, como lo que quiero, voy de vacaciones donde quiero. Yo no podía manejar de por vida. Desde que llegué a la iglesia al año ya tuve auto. El trabajo que yo quiero. Desde que llegué a la iglesia me postulo para los trabajos que yo quiero en mi profesión. Cada vez todo lo que pido, Dios me lo concede. Con la fe a Dios, Dios me lo concede. En lo económico es increíble. Llegué caminando y el lunes me entregan la camioneta que yo quiero, que siempre soñé. Los tormentos espirituales terminaram. Terminaron absolutamente. Vida nueva. Vida nueva, total. Senhora, que Deus la bendiga muito mais. Muchas gracias.